Medjugorje, el relato de Mirjana extraído de su libro Mi corazón triunfará, parte 11. Muy a pesar de las previsiones del gobierno comunista, las apariciones continuaron tras el arresto del padre Joso. Y yo había aprendido a ser muy hábil en esconderme de los peregrinos y también de la policía. Igualmente me seguía levantando muy temprano por las mañanas para recoger y ensartar el tabaco, y trabajaba hasta la hora en que llegaría la aparición. El 25 de agosto de 1981, Nuestra Señora respondió a nuestras constantes peticiones de una señal. Vika y yo estábamos en casa de Iván cuando oímos una gran conmoción fuera. Salimos corriendo y vimos a muchísima gente de pie en la calle, arrodillada, mirando hacia el monte Križevak. Algunos señalaban con el dedo y otros rezaban. Vimos la figura de Nuestra Señora en el lugar donde solía estar la cruz alta 8,5 metros. Parecía más una estatua que una persona, y la figura se fue desvaneciendo lentamente hasta que volvió a verse la cruz. Algunos momentos más tarde, unas extrañas siluetas comenzaron a materializarse en los cielos, encima de la montaña. Formaban con enormes y luminosas letras la palabra Mir, que significa en nuestro idioma la palabra paz. También Mir es la primera parte de Miriam, el nombre judío de María. Ya nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo en Medjugorje. Y al mismo tiempo que todo esto ocurría, nosotros seguíamos con mucho nerviosismo las noticias sobre el juicio del padre Joso. Nuestra Señora nos había pedido que ayunáramos a pan y agua y que rezáramos mucho por él. Sin ninguna prueba de que hubiera cometido algún tipo de crimen, el gobierno utilizó mentiras y falsas acusaciones para demostrar su causa. El padre Joso fue condenado por sedición, un crimen que podría haberle acarreado la pena de muerte, pero fue igualmente sentenciado a 3 años de cárcel y a trabajos forzados. El padre Joso no había hecho nada malo, pero allí me di cuenta de que el gobierno podía hacer lo que quisiera a cualquiera. Muy pronto yo también tendría ocasión de sufrir su crueldad. La policía ordenó a mi tío Simon que me llevara a Sitluk para ser interrogada nuevamente. Cuando mi tío y yo entramos en la comisaría, 2 hombres de trajes de civil estaban de pie junto a la policía uniformada. Ellos empujaron a mi tío Simon fuera y me encerraron en un calabozo de detención. Allí estuve un par de horas. Luego me metieron en el asiento trasero de un coche gubernamental. Yo lloré mientras el coche salía, preguntando dónde me llevaban. El conductor me respondió: «Cállate, estúpida». Y el otro hombre dijo: «Vuestro fraude acaba hoy». Me gritaban y maldecían durante todo el camino. Yo me tapé los oídos con las manos e intenté rezar, aunque mi corazón latía con mucha fuerza debido a la ansiedad. Estaba muy preocupada, sobre todo por mi tío Simon. ¿Cómo podría explicarle a mi madre, que era su hermana, que me había perdido? Y fue ese mismo día que mi tío, por primera vez en toda su vida, entró en un bar y pidió raquija, un coñac croata. Después de más de 3 horas de viaje, empecé a reconocer los alrededores. Estábamos entrando en la ciudad de Sarajevo. Me venía a la mente que podrían estar llevándome a una cárcel, o tal vez a algún lugar de ejecución. Pensé en todos los modos posibles que tenían para asesinarme y deseé que fuera algo rápido,
como un pelotón de ejecución. Pero finalmente, cuando el coche se detuvo, pude ver a través de la ventana el edificio de mis padres y pensé, gracias, Dios mío. Los oficiales me escoltaron hasta nuestro apartamento y mi madre abrió la puerta con un grito cuando me vio acompañada por los policías. Hizo un gran esfuerzo en sonreír y los saludó con mucha amabilidad. Bueno, adelante, caballeros, qué amables por haber traído a mi hija a casa. Mamá, le dije, si supieras cómo me han tratado. Mi madre miró sonriendo, insistió, entra, cariño, no importa, y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿les gustaría entrar y tomar un café? Pero mamá, intenté decir. Ella me fulminó con una mirada diciéndome cállate. Los policías le explicaron entonces que tendría que quedarme en Sarajevo y que necesitaría pedir el permiso a la policía si quería ir a cualquier lugar, porque era considerada enemigo del Estado. Todas mis pertenencias personales habían quedado en Medjugorje, pero lo que más me preocupaba era que para mí terminarían las apariciones si yo no estaba allí. Mientras la policía dejaba mi casa, uno de ellos me miró con rabia y me dijo, te estamos observando. Y en cuanto se fueron, la falsa sonrisa de mi madre desapareció completamente y me abrazó. Lo importante es que estás de vuelta, sana y salva, dijo. Con el padre Joso en prisión y yo fuera de Medjugorje, los comunistas probablemente pensaron que todo terminaría. Pero nuevamente habían subestimado el poder de Dios. Me inundaba un sentimiento encontrado, dulce y amargo a la vez. Estaba feliz de estar de nuevo en casa con mi familia en Sarajevo. Pero lo que antes era mi refugio se había convertido para mí en una prisión, porque aunque había estado fuera solo 2 meses, me parecía que era una persona completamente distinta. Había crecido de la noche a la mañana. Las cosas que me preocupaban antes ahora parecían no tener más importancia. Y estaba segura de que Nuestra Señora ya no volvería a aparecer. Pero mis preocupaciones desaparecieron esa tarde cuando, sentada en nuestro apartamento, de repente sentí su presencia. Me arrodillé en el suelo y tuve allí la que sería la primera de muchas apariciones en Sarajevo. Debido a la vigilancia y al acoso policial, las apariciones solo podían suceder en el secreto y en la intimidad de nuestro hogar. Y a pesar de la intensa persecución que sufrí en esa ciudad, considero hoy, mirando hacia atrás, que fue uno de los periodos más hermosos de mi vida. En Medjugorje tenía que compartir a Nuestra Señora con los demás, y en Sarajevo la tenía solo para mí. Me visitaba cada día y me ayudaba a entender los planes de Dios. Improvisé en mi habitación un altar con una cruz y una estatua de la Madre. No podía haber mucha gente conmigo durante las apariciones. Mi madre, mi padre y mi hermano estaban siempre. Y con ellos, cuando era posible, algunas monjas o sacerdotes y algunos amigos muy íntimos. No podíamos dejar que mucha gente se reuniera, porque la policía sospecharía. Incluso habíamos organizado que las visitas llegaran a horas diferentes. Uno de los sacerdotes era el padre Rupik, un teólogo muy conocido de la Escuela de Teología de Sarajevo. Había nacido cerca de Medjugorje y redactó las crónicas de las apariciones desde los primeros días. Grababa todas nuestras conversaciones, tomaba notas, pero también se iba muy deprisa cuando la policía se acercaba.
El padre Rupsik había ya sido encarcelado 2 veces por los comunistas. Mis padres y mi hermano también sufrieron mucho, porque la policía se aparecía de manera regular en nuestra casa. Nuestros amigos más íntimos comenzaron a distanciarse de nosotros. Tenían miedo. Un día la policía me convocó en la comisaría y me ordenó que entregara mi pasaporte para que no abandonara el país. Yo les respondí que era un ser humano y que tenía derechos. El policía me miró enfurecido detrás de la mesa y me dijo: «Aquí no tienes derechos». «De eso empiezo a darme cuenta», respondí. Me arrancó el pasaporte de la mano gritando como si fuera un perro y luego me dijo: «Lárgate de aquí». Ese era el ambiente. Las autoridades eran expertas en utilizar el miedo como medio de control. Igualmente yo intenté vivir como un adolescente normal, a excepción de las apariciones. Se acercaba el año escolar y estaba deseando volver a ver a mis amigos. Tenía ganas de continuar con mi educación porque había sido siempre algo muy importante para mí. Estaba a punto de iniciar el 3er año de la secundaria en uno de los mejores institutos de Sarajevo, ubicado a poca distancia de nuestro apartamento. Una mañana, paseando por la ciudad, vi en una tienda de diarios un periódico en el que se decía: «Miriana, nieta de un fascista, declara tener visiones». No me parecía real. Copié las primeras líneas del artículo y se lo di a mi madre. Miriana Dragicevi, una estudiante del Instituto de 16 años de Sarajevo, dice que ve y habla con una imaginaria Virgen María. Sus actividades antigubernamentales no deberían ser una sorpresa, ya que es nieta de un fascista. Mi abuelo había desaparecido 40 años atrás. ¿Hasta dónde llegarían para desacreditarme? Apenas sabía lo que era ser un fascista y de repente todos pensaban que yo era uno. Tuve que preguntarle a mis padres qué significaba la palabra fascista. De hecho, no tenía idea porque un mes antes de las apariciones yo había sido elegida para representar al pueblo de Sarajevo y recitar un poema comunista sobre el presidente Tito en la televisión nacional. Ahora, como era una vidente, me había convertido de repente en una marginada. Todos los periódicos locales informaban a toda la ciudad de mi presencia. Cuando estaba a punto de iniciar el año escolar, la policía llamó a mi puerta y me dio la peor noticia. Había sido expulsada del instituto. Según los oficiales, cuando el director vio mi nombre en la lista de inscriptos y se dio cuenta que era la chica mencionada en los periódicos, gritó: «Está inscrita esta mierda aquí».